Physilab es una serie de programas enfocados a mostrar cómo funcionan ciertos fenómenos físicos. El programa comprende 13 módulos. Veamos el primero de ellos: tiro de cañón. En este caso vamos a hacer un lanzamiento usando este cañón. Vamos a disparar una bala y vamos a analizar su desplazamiento, lo cual nos va a dar un tiro parabólico. El primer lanzamiento lo vamos a hacer en una posición de 0, una altura de 0, sin vectores, por ejemplo con un ángulo de lanzamiento de 60 grados, sin modificar la velocidad preestablecida de 60 metros por segundo. Vamos a hacer un poco de cámara lenta y disparar la bala. Al disparar la bala vemos que sale del cañón, sube, se puede ver el trazado de su trayectoria, cae y corta el eje de las X en este punto en particular. Una actividad, por ejemplo, podría ser preguntar a los alumnos qué piensan, cuál es su hipótesis si hacemos un cambio. Por ejemplo, disminuimos el ángulo de lanzamiento, en lugar de 60 grados vamos a poner 30 grados. Entonces aquí puede haber varias hipótesis. Habrá quien asuma que 30 grados es la mitad de 60 grados, por lo tanto es un ángulo menor y la bala va a caer más cerca del cañón. Habrá quien diga que no, que va a caer más lejos. Cuando comprobamos el fenómeno, presionamos el botón de disparar. Vamos a ver el trazado de este segundo disparo. Podemos ver que la altura es mucho menor, pero que en realidad la bala corta en el mismo punto. Entonces aquí correspondería hacer una nueva lección y explicar a los alumnos, por ejemplo, que en el tiro parabólico el ángulo óptimo de lanzamiento es de 45 grados, por ejemplo. Yo ahora le doy disparar, que en este caso vemos que el disparo pasa en medio de los dos anteriores, pero que hay un mayor desplazamiento en el caso de X, y que es el máximo posible en el caso del tiro parabólico, manteniendo la misma velocidad pero en un ángulo de 45 grados. Se puede pedir a los alumnos que ellos encuentren cuál es el ángulo óptimo de lanzamiento y que lo hagan ya sea por ensayo y error o por comprobación usando datos. Cuando se hace un experimento, entonces por ejemplo aquí disparamos la bala, se hace captura en tiempo real de los datos registrados. Esos datos podemos enviarlos a hoja de cálculo para su posterior análisis, por ejemplo en Excel, para aplicar alguna otra fórmula, o por ejemplo que los alumnos puedan llevarse los datos del experimento del día para hacer una tarea en casa o un reporte o una investigación. Asimismo, podemos ver datos en tiempo real, mientras está haciendo el experimento. Si yo ahora le presiono disparar, podemos ver los datos también conforme van cambiando en tiempo real. Podemos hacer pausas y analizar en ese punto cuáles son los datos que estamos obteniendo. Otra herramienta, por ejemplo, es la opción de mostrar vectores, como puede ser el vector de la velocidad, de sus componentes y de aceleración.
Entonces aquí los vamos a ver gráficamente en diferentes colores para, conforme va sucediendo el fenómeno, ver los cambios, ver cómo la velocidad en X es positiva pero posteriormente se vuelve negativa, por ejemplo, porque la bala primero sube pero llega a un punto en el que empieza a caer. La velocidad otra función es la de poder hacer otra opción es la de analizar el fenómeno usando vectores. Por ejemplo, presionando este botón puedo pedir vector de velocidad, sus componentes o la aceleración. Y por ejemplo, conforme va sucediendo el fenómeno, podemos ver el cambio de cada uno de los vectores. Por ejemplo, podemos ver el vector de la velocidad en Y como al principio es positivo, pero luego se vuelve negativo. Esto porque la bala primero sube y después baja. También podemos ver la velocidad en X, que es constante. Mismo caso con la aceleración. Podemos ver que esta no cambia, que es el caso de la gravedad. Eso nos permite visualmente entender mejor el fenómeno. Si este experimento es interesante, tenemos la opción de guardarlo para después poderlo recuperar y verlo de nuevo, o bien que el profesor pueda preparar lecciones con anticipación y recuperarlas cuando las necesite. Además de la ayuda sobre cómo usar el programa, hay un botón con actividades.